aparece, el principio de no contradicción, aparece como lo falso. A veces no pone una F. Entonces, repitiendo. O sea, o era verdadera o era falsa. Pero no podía ser otra cosa. Con lo cual, la negación invertía. Negar la verdadera era falsa y negar la falsa era verdadera. Y esto desde Aristóteles no se cuestionó, excepto para lo que Aristóteles llamaba los futuros contingentes, es decir, lo que no sabemos si va a ocurrir o no, que decía que aquello que no, lo dice así, Aristóteles, lo que no es o puede no ser, que lo traduciríamos, lo que no ocurre o no puede ocurrir, o puede no ocurrir, mejor dicho, no se le puede dar una verdad o un valor de falsedad. No tienen función verdad. Pero ¿dónde está ahí el problema? Hay un problema lógico, pero hay un problema ontológico también. Y es que se utiliza existir y ser como si fuera lo mismo. Entonces, vamos a diferenciar una cosa muy importante. Lo que existen son los significantes y lo que son los objetos. Significantes, ideas, imágenes, si queréis decir, representaciones de, en nuestro caso, el fundamental, el significante. Y lo que tiene ontología son las cosas, los objetos. Tienen ser, desde el punto de vista filosófico. Por eso, la famosa frase de Descartes de pienso, luego soy, no se debe nunca traducir por pienso, luego existo. Es verdad que en él, existir y ser, en aquel momento le funciona como equivalente, pero luego después eso enreda la cosa. Lo que existen son los significantes. ¿Qué quiere decir? En la lógica, lo que se tiene que diferenciar son el conjunto de los predicados y el conjunto de los objetos, a los que esos predicados aplican. Entonces, los predicados, que normalmente son verbos o adjetivos, existen o no existen, y los objetos o son o no son. ¿Qué pasa? Según las lenguas, esto se da la vuelta y hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, el problema, cuando se pasa a la lógica y los objetos ya no están aquí, porque en la lógica el objeto no está, lo que está hay una representación del objeto. Para representar el objeto a veces se utilizan insignificantes, con lo cual eso es un problema. Pero hay que saber que representan objetos. La cuestión es que tú puedes hacer un gran razonamiento y al final demostrar la verdad de una proposición que justamente no existe. Ese es el problema que Breuer, que fue el que inventó el intuicionismo, se dio cuenta. Y tú puedes hacer un gran razonamiento, una deducción de las premisas, y acabar diciendo que es verdadero que los unicornios verdes están en el prado. Pero el problema es que no hay unicornios. Es decir, lo que Breuer cuestionó fundamentalmente antes de introducir lo que ahora os diré es que no se hablara en vacío, que no se diera por supuesto que algo existía si no se sabía la manera de encontrarlo. No decir, será así. No, dígame cómo lo va a encontrar usted. Dígame cómo lo va a demostrar. Fijaros que eso clínicamente tiene mucha importancia, porque cuando a veces alguien te trae un delirio, que es una fantasía fabulatoria, lo que sea, a veces le tienes que decir, sí, bueno, pero todo eso ¿cómo lo va a hacer? Es decir, no, está muy bien construido, pero ¿cómo lo va a hacer? Eso existe. Entonces, lo que él cuestiona y Lacan agarra es que como Lacan se encuentra con el problema de que algo de lo real se escribe como significante, negar el significante
no te vuelve a lo real. La cosa está perdida. Bueno, entonces va a buscar el intuicionismo porque el intuicionismo va a decir exactamente a nivel formal, lo mismo. Negar dos veces no coincide con afirmar. Esa es la caída del tercero excluido. O sea, negar dos veces no es una afirmación. ¿Y qué dicen ellos? Tal vez es que hay otro valor de verdad ahí en el medio entre verdadero y falso. Dicen que hay algo de lo cual no se ocupan. Es decir, mantienen el principio de no contradicción. Es decir, no puede ser verdadero y falso en la misma tesis a la vez. Eso no puede ser. Claro. O ser verdadera una y su negación también. Eso sí se mantiene, el principio de contradicción, con lo cual no nos encaja con el inconsciente. Pero sí, negar dos veces, que hay muchísimos razonamientos lógicos que se utiliza la doble negación, no invierte el proceso, es decir, no te asegura la verdad de la tesis. Al hacer eso, hay un montón de demostraciones lógicas que caen, porque se basan en ese punto. Entonces, en aquel momento Hilbert, que era el del formalismo, bueno, se cogió, y que me base al jefe de la lógica matemática, se cogió un empute que parece. Estuvieron 50 años arrinconados y luego triunfaron. Vamos a ver por qué nos interesa a nosotros. Primer punto, ¿el sujeto existe o no existe? No. No tiene existencia. Porque si el sujeto tuviera existencia, problema resuelto. El sujeto tiene dos caras. Tiene la cara del sujeto dividido y la cara del objeto. Son dos representaciones de sí mismo. Incluso a veces en L'Étourdi y Lacan llaman las dos mitades. El sujeto dividido es una cosa y el objeto hace signo. Cuidado, no es signo, como lo han traducido los milenianos. Y dice, hace signo del sujeto. Hace signo. No. Bueno, entonces, una vez tenido estas dos caras, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hay ahí entre lo verdadero y lo falso? Y es cuando Lacan ahí que dice, pone el objeto. Como una especie de tercer valor de verdad, que más tarde le llamará en el seminario 14 la verdad de la estructura, pero que no funciona como un significante. Funciona como a veces lo que los matemáticos llaman un parámetro. Algo que se utiliza de cuando en cuando, pero que no tiene valor, no es un significante. ¿Vale? Con lo cual, volviendo al principio, entre el significante, que ya es una negación, negar el significante más bien reenvía al objeto, pero al objeto A, no la cosa de lo que viene. ¿Me explico? Entre el significante y su negación, el que tapona ahí el vacío que queda en el medio es el objeto A. Y no un objeto de lo real, que además ni sabemos cuál es, ni sabemos si es un objeto, ni sabemos nada de nada. Esa es la posición científica, no la nuestra. Por eso Freud dice representación cosa, no representación de la cosa. Dice representación cosa. Mientras que cuando habla del objeto pulsional no dice cosa, sino que dice object, objeto, que es un concepto de la filosofía alemana. Él utiliza el término Sache para la representación cosa, es Sachvorstellung, es decir, una cosa.
Él supone que en lo real hay cosas, y que se representan. Es lo que luego más tarde en la Canvas se escriben los S1 o los S2, se escribe, desde lo real se escribe. Hasta debe estar mejor elaborado así. Y ahí puede colocar ahí, entre lo verdadero y lo falso, en una especie de mix entre la existencia y el ser, al sujeto dividido entre dos significantes, en este caso, y el objeto. Esto es lo que le aporta el intuicionismo. Entonces, caen un montón de tesis. Que justamente por caer, cada sujeto va a tener que hacer todo un proceso subjetivo para responder a esa ley lógica que ahora no se va a cumplir. Una de las leyes lógicas que caen es una de las leyes de Morgan. Otra ley que cae es la que va a utilizar en la lógica de la sexuación. Es decir, cuando el sujeto se encuentra con la falta, no tiene una ley lógica que pueda aplicar, sino tiene que coger esa ley lógica que no se va a cumplir y que el intuicionismo te demuestra que no se va a cumplir y trabajarla con leyes lógicas superiores, que son las que Lacan nos propone: la lógica temporal, la lógica del fantasma, la lógica de la cadena, la lógica de la sexuación, la lógica de las fórmulas, es decir, varias lógicas que van a trabajar leyes que son verdaderas en la lógica formal, pero no son verdaderas en la lógica intuicionista. Pero eso, aunque las tiene que modificar. Es decir, se trata de otra razón. Y recordad que creo que es en la cosa freudiana o en su versión del sujeto, cuando dice la trata sobre el sujeto y la razón después de Freud. Sí. Otra razón está en juego. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay razón y que el sujeto funciona con lógica. Que esto no es solo asociación libre. El sujeto funciona con lógica. Ahora, con otra. Y si uno la escucha y la sigue y la capta, le entiendes mucho mejor, lo escuchas mucho mejor, ves mucho mejor donde se ha obstaculizado y puedes intervenir mucho mejor. Vamos a ver. ¿Qué busca el sujeto? Escribirse, existir. Si es más neurótico. Si falla la constitución del sujeto, entonces, ¿con qué se encuentra? Con qué quiere ser. Y veréis que eso es muy claro en las presentaciones de los sujetos en las consultas. Quien viene por el lado del existir y quien viene por el lado del ser. Aunque haya ya concluido. Uno te dirá, yo no soy nadie, en el sentido del existir. Sí. En mi casa yo no existía, yo era como si estuviese allí, no me tenían en cuenta para nada, este tipo de cosas. Y luego, y por el lado del ser, está toda la línea melancolizada, que es la que te dicen yo soy, ¿qué es? Un desastre, un torpe, un impresentable, casi siempre negativo, normalmente, excepto la inversión megalomaníaca, en la inversión megalomaníaca aparece todo lo contrario. Dios estupendo, fantástico, y si no fuera por él, pues el mundo no se sostendría. O por ella. Esto funciona así. También los dos aspectos del existir y del ser, que en el neurótico están articulados en el fantasma, fuera de la neurosis no están articulados y viene cada uno por una carretera distinta. Y a veces tiene uno que poner la oreja y escuchar. Si te están hablando de su existencia como sujeto, o te están hablando de su ser. Por ejemplo,
las excesivas sensibilidades o vergüenzas o cosas de este tipo van por el lado del ser, no por el lado del existir. En este caso se veía, yo no soy una ladrona. Claro. ¿Me explico? Es decir, aquella persona que te viene con un complejo de pie grande, de pecho pequeño, de pene pequeño. No, el pene es más complicado, porque el pene grande ya no es como el objeto, es más complicado. O de deformidad tal, o porque tiene la espalda torcida, o porque la nariz no sé qué. Que no solo se dan mujeres, Pasa que las mujeres a veces te lo plantean más de frente. La mujer siempre se encuentra más con la dificultad física y el ser deseada del otro, y ser guapo, en fin, tiene más exigencia en ese sentido. Pero también bueno, en hombres, son los que no se quitan la camiseta en la piscina. También hay hombres que tienen estos problemas. O el que, por ejemplo, le da vergüenza porque tiene un poco de pecho que parece un poco afeminado, en fin, este tipo de cosas. Eso también. Pasa que los hombres normalmente lo disimulan más, ¿no? Y no están tan preocupados, pero hay muchísimos. ¿Cuándo viene por el lado del ser? El ser válido, por ejemplo. Cuando alguien se presenta como que no es válido, para no sé qué, por ejemplo, para un trabajo, o no es válido, o no era válido para su madre, o no era válido para su padre, o válida, siempre hay que diferenciar si se trata de su existencia o su ser. No es que haya un ser, hay un objeto A que hace de ser, pero bueno, pero es el ser que nos damos. Porque el significante siempre es una representación. En cambio, el ser tiene más consistencia. Aunque sea falso, tiene más consistencia. Y de hecho, es el que recibe el golpe y el que aguanta al sujeto, o al individuo, si queréis decirlo así, lo aguanta cuando hay problemas con la falta en el otro, sean las melancolías, de los bipolares, al final de lo que te hablan es del ser. Te hablan siempre del ser. Esta posibilidad de introducir esta especie como de tercer valor de verdad, que no es un valor de verdad, porque es de tercer parámetro, permite imbricar la existencia con el ser. O sea, la representación del sujeto, siempre dividido entre dos, eso no hay que olvidarse nunca, ese uno, ese dos, siempre dividido, y el objeto debajo ahí haciendo un poco de tapón. Al principio era un tapón en la repetición, después poco a poco va siendo algo más, va representado por el S2 y poco a poco va ocupando un lugar en la teoría hasta que casi la domina. Que negar dos veces nos sirva, tiene en nuestra mitología religiosa un ejemplo, y es que San Pedro tuvo que negar 3 veces. Desde que la gente de vuestra generación de religión anda muy flojita, porque no se lo enseñaron. Yo me comí toda la liturgia y la teoría de la religión. En primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Y nos enseñaban la doctrina católica, lo cual estuvo muy bien, y yo estaba muy atento. ¿Por qué? Porque no es que yo fuese católico, no me gustaba, pero eso era lo que había y con lo que funcionaba el mundo. En muchos sitios. Por lo cual, mejor de enterarte. De hecho, a quien hay que leer es al enemigo. A los amigos te vas a juerga. A quien hay que leer es al enemigo. ¿Vale? Entonces, se me ha ido con la religión. ¿Cómo era lo de...? Hablabas del objeto A como parámetro y como tercer. No, pero visto porque la religión... No sé por qué me he ido con el ejemplo de la religión. Bueno, porque hay muchas cosas de 3.
la Santísima Trinidad, Sí, no, Pedro sí, que negó vale. 3 veces, 3 tíos que lo crucifican, Las tres negaciones de San Pedro. las 3 negaciones de San A Pedro. ver, evidentemente San Pedro se encuentra con un problema, y es que sigue a un loco. Que delira. Que delira una antropología nueva. Y San Pedro la tiene que convertir en una neurosis obsesiva. Entonces, las tres negaciones de San Pedro, y además que le crucifiquen cabeza abajo, hay ido operaciones importantes, es para salir, es decir, la tercera negación introduce algo nuevo que no sabemos muy bien qué es, pero hace un cambio de estructura. Con dos no es suficiente. No me confundáis eso con la denegación, porque por Barcelona, en general, se confunde bastante. La denegación es otra cosa. Es afirmar una cosa y su contraria, pero en dos planos distintos. No es esto. La denegación es simplemente, y Freud lo dice muy claro, me quedaré más vueltas, es una manera de hacer consciente algo sin levantar la represión. O sea, sin que el sujeto, sin que internamente haya ningún cambio, ¿no? Por el ejemplo, dice, usted pensará que esto era mi madre, dice, pero no lo es, ¿no? Bueno, pues, y Freud dice, es su madre. Pero el otro puede hablar del tema, y eso es hay que tener muchísimo cuidado, porque denegaciones en la clínica es casi continuamente en los que están en buena transferencia. Que porque deniegue, te creas que ha levantado la represión y que no ha asumido. No ha asumido nada. Simplemente te ha informado. Pero no ha asumido nada, ¿eh? Es otra cosa. Cuando Lacan se encuentra con este problema y dice que el sujeto no existe y objetos no hay, tiene los dos problemas. Objetos no hay. El universo del discurso, donde están los objetos, no hay. Porque si hubiera objeto, pues ya está el problema resuelto. Si el objeto del hombre es la mujer, pues punto pelota. Si aquel que no va con mujeres es un degenerado. En la teoría clásica, si tú tienes un corazón, el corazón tiene que tener tantas arterias, y cuando lo hables falta una, pues entonces es un corazón degenerado. Ya está. Aquí no. No hay un objeto natural, predeterminado, con el cual te tienes que relacionar. Puede haber el mayoritario, el estándar, el más probable, y además se discutirá el cómo te relacionas con él. Sobre todo el cómo, ¿no? Pero vamos, no es obligado. ¿Vale? Esta cuestión, entonces, le permite plantear una cosa muy divertida del intuicionismo, que no lo dice, pero que está. Vamos a ver cómo lo podemos llegar hasta él. Primero, si no hay objetos, ¿qué quiere decir? No hay universo del discurso. Es decir, no hay un montón de objetos al cual aplicar, el universo del discurso es eso, aplicarle los predicados. Luego, si no hay universo del discurso, no existe la complementación. Es decir, sí, porque te complementas con respecto a qué. Cualquier conjunto, pero es complementario si no hay universo del discurso, si no hay cuadradito. Y es cuando hace las lúnulas, donde coloca el ello y el inconsciente y pone el objeto A dentro. Es decir, lo que no es significante, que es objeto, está dentro del mismo ello. No está fuera. Y el inconsciente exactamente igual. Le permite hacer eso. Y entonces los intuicionistas, como se dicen que negar dos veces, atentos a esto que es muy importante, si negar dos veces no asegura la verdad, si no te asegura la verdad, quiere decir que no te asegura que ningún objeto que haga verdad al predicado, es lo que le está diciendo. ¿Me explico? Porque no decir verdad es que a mí ya estamos con objetos y con predicados, es decir, no hay ningún objeto que lo haga verdad. Negar que un conjunto sea vacío no asegura que tenga ningún elemento.
Es decir, esto no es vacío. Intuitivamente, que pensamos, tiene algo. Ellos dicen, no sé. No sé. Disculpa, Carlos. La última parte me parece que se cortó, ¿fui solo yo? Bueno, repito la última parte y ya está. O sea, si negar dos veces no te permite afirmar, un conjunto vacío ya es una negación, porque un conjunto vacío se define por aquel que no tiene ningún elemento. ¿Vale? Pues si no tiene, aquel que no tiene ningún elemento, digo que no es vacío, parece que tendría que decir hay algún elemento. Pues se dicen que eso no se puede decir. No es seguro. Fijaros que esa lógica es la lógica que aplican todas las mujeres con respecto a los hombres. Dicen que los hombres no existen, que no hay ninguno, cuando ya tienen cierta edad dicen que no hay ninguno, que no hay ninguno, pero en el fondo creen que existe uno. Cuando alguno dice, no es vacío, alguno habrá. No, pues está vacío. O no sabemos qué. Y entonces se inventaron un concepto más fuerte, que es el de habitado. Entonces, un conjunto habitado es el que tiene al menos un elemento. Si no está habitado, entonces es vacío. Es un trabalenguas, pero funciona así. Por eso Lacan utiliza, al final de su obra, la idea de que el sujeto habita la lengua. Pero no dice el sujeto, dice el parletre. Porque lo que el sujeto intenta es formar parte, como antes que hacíamos broma, del conjunto, formar parte. Y el sujeto siempre es él fuera de todos los demás. Es como el concepto de otro. ¿Qué es el otro para mí? Todos menos yo. ¿Qué es el otro para él? Todos menos él. O sea, en el otro estoy yo para él, pero a mí no. Al principio lo he dicho, sí. Funcionamos así. No conseguimos entrar en la estructura porque no conseguimos una representación signo de nosotros mismos dentro. Y siempre estamos entre dos representantes divididos y agarrados con el objeto, para el otro lado. Siempre estamos con lo mismo. Entonces, cuando alguien puede decir que habita y se siente en un lugar, cambia la cosa. Fijaros cuando alguien, tras cierto tiempo de tratamiento, puede coger y decir, ahora me siento en mí. Esto es bastante típico, una frase, o frases equivalentes. Es así. Tiene la sensación de estar habitado. ¿Qué es la disociación cuerpo-mente? Justamente deshabitaciones. El cuerpo no está habitado. Tienen este tipo de cosas los intuicionistas. Y estas cosas son las que le ayudaron a él a poder abordar de otra manera la lógica del sujeto y el objeto, en particular la lógica del fantasma, frente a la falta en el otro, retocando un poco el intuicionismo, pero no con la lógica formalista. Porque con la lógica formalista no iba a ningún lado. Cuidado, la lógica del fantasma, no la lógica del inconsciente. Como bien ha dicho Vicente, que antes se recuerda, Freud decía que el inconsciente no es que no siguiera ninguna lógica, pero no seguía el principio de contradicción. Los intuicionistas lo mantienen. La lógica Fussi ya se ha cargado también este principio, y es fantástica. Funciona muchísimo mejor. Vayamos a la lógica del fantasma. ¿Qué ley cae con el intuicionismo? Negar una conjunción, P y Q. Ahora pensad, la relación, el esquema R, si queréis, es el más sencillo. Es la relación del sujeto al otro. La relación inconsciente. Bueno, pues la relación entre el ello y el inconsciente freudiano. Donde te tenía que dar aquella famosa frase de ahí donde el ello era yo, dice Lacan, el sujeto de Golderín. ¿Qué se trata de encontrar un punto en común?
¿Se va a encontrar por el sujeto? ¿Por los significantes? No. Porque si hubiera un significante que fuera conjunto, común a los dos, ya está arreglado, problema arreglado. No, se va a encontrar por el objeto. Entonces, y por la castración, para menos fin. Pero, ¿qué va a hacer Lacan? Para coger, hay una ley intuicionista que dice, unir P y Q y negar eso, en formalismo es igual a negar el primero o negar el segundo. Es una ley lógica, las leyes de Morgan. No P y Q es no P o no Q. Vale. Pues en esa dirección no se cumple en el intuicionismo. Porque las leyes de Morgan no son dos, son 4 leyes lógicas. Lo que pasa es que una va así, la otra va así, cuando son así es igual y se convierte en una ley doble. Y la otra igual. De hecho son 4 implicaciones. Si una implicación se cumple y la contraria también, entonces se puede poner la igualdad. Una implicación se cumple y la contraria también, se pone la igualdad, con lo cual parecen 2 leyes, pero en el fondo son 4 implicaciones. Bueno, las 2 primeras se cumplen, pero de las dos segundas solo se cumple la primera. La dirección inversa. La dirección directa, no. Ahora cambiar P y Q por inconsciente. Y ello. Como no se cumple, ¿qué tiene que hacer el sujeto? Currárselo. Se queda alienado. Y con esta ley no cumplida en el intuicionismo, Lacan nos abordará toda la lógica del fantasma. Porque si fuese una ley que se cumple, pues ya está, se cumple, ya está. No hay nada, punto, se acabó, no hay que discutir más. ¿Y qué va a hacer? Como ha modificado el universo del discurso y ha modificado un par de cosas más, entonces lo que va a hacer, va a decir, y además lo dice textualmente, los dos se van a unir por su topología común. La topología común es del objeto. El objeto en el ello y el objeto en el inconsciente. Son los dos. Por lo menos se van a enganchar. Topología lleva la realidad. Los bordes. Es decir, introducir los objetos A y el menos phi, en último caso, como aquello que habría entre verdadero y falso frente a las dos negaciones, es lo que le permite hacer la lógica del fantasma, es decir, plantear lo que llama la alienación. Y a partir de ahí, esa va a ser trabajada con la operación alienación, transferencia, verdad, Es decir, si no sabes si es verdadero o falso, te vas a tener que currar. En análisis, ¿qué significa? Cuando tú captas en qué momento está atrapado en esa lógica, tienes que ayudarle a salir y a concluir. Tardan a veces, porque hay 2 tipos de pacientes, los que vienen por el lado del fantasma y los que vienen por el lado de la realidad sexual, la otra realidad. Al final hay que trabajar las 2 cosas normalmente, pero hay quien viene, Freud de hecho empieza con la realidad sexual más que con la realidad fantasmática, por sus problemas con la pareja, su problema de identidad, su problema con la elección, su problema con el goce, su problema con la frigidez, su problema con el desamarre del goce, con lo que hace, lo que sea. Y tal los que vienen por la cuestión fantasmática. Bueno, cada uno habrá que... Pero si ves dónde se ha atascado en la lógica del fantasma, la lógica del fantasma es igual para todo el mundo. El fantasma no, cada uno concluye en el suyo. Pero la lógica del fantasma es exactamente la misma para todo el mundo. Otra ley que cae. La famosa ley de la contraposición del condicional. Si P implica Q, P Q. No Q implica no P. O sea, se da la vuelta a las proposiciones, pero negadas. Eso es una ley que se utiliza continuamente. Si voy en coche, ¿puedo tener un accidente? Si no quiero tener un accidente, no iré en coche. Es que esa te la dice tu madre por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Vale? Pues no se cumple en el intuicionismo. Yo hice un trabajo, que está colgado en mi página web, en la que hice todo
esas implicaciones con el objeto A. Pero un montón de implicaciones para suplir a esa ley. Y la tercera que cae, y esta es la más importante, negar que todos cumplan una propiedad no es verdad que implique que exista uno que no la cumpla. Aplicarlo a lo fálico. Negar que todos no es fálico no implica que exista uno que sí lo sea. Y ese es el cuidado con el que tiene Lacan que va a hacer sus fórmulas de la sexuación para que jamás se cumpla esa ley. Porque si un hombre en particular, cuando se encuentra con que lo fálico falla, el goce fálico, que no todo es fálico, no todos los elementos, todos los significantes pasan por lo fálico, asegura que exista uno que sí, él cae como hombre al suelo. Pero cae, ¡pum!, donde cree que ha triunfado, fracasa estrepitosamente. Y a veces los gatillazos van por ahí. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Volver a trabajar esa norma. Por eso los constructivistas es importante. Es decir, si tú dices, no todos, no es verdad que todos cumplan la ley fálica. Habrá uno que sí. No tiene por qué. No tiene por qué. Demuéstreme usted que existe. No me lo saque solo de un razonamiento. Este es el constructivismo. Pues se llama constructivismo. Hay que construir la manera de encontrar a ese. Que todos no cumplan la ley fálica no significa que exista uno que no la cumpla. La existencia es lo que está en juego siempre. La existencia del sujeto, la existencia de lo fálico, la existencia del padre, la existencia del otro. Todo el lacanismo es cuestionar las existencias. Y las lógicas que va utilizando él siempre bordean y dan la vuelta para no caer en que existe tal. Ni existe la mujer, es que fijaros, es que se lo va cargando todo. No existe, al final dice que el otro ya veremos si existe o no existe. No existe la mujer, no existe el hombre, no existe la relación sexual, siempre no existe. ¿Y qué se puede hacer para resolver eso? Entonces, ¿qué recurre más a las tesis intuicionistas, que no aseguran las existencias, que a las tesis formales que sí las aseguran? Porque si yo digo, todos no cumplen esta propiedad, estoy afirmando que existe uno que no. ¿Y de dónde lo sacaba ese? Tengo que encontrarme. No hay nada más peligroso en lógica y en la vida que los universos vacíos. De los conjuntos vacíos se puede decir cualquier cosa. Y esto es de una dificultad que la lógica ha ido puliendo poco a poco, pero que la intuición humana le va en contra. Fijaos si va en contra que se dieron cuenta del año 28, que cuando la lógica viene de Aristóteles, lleva 3.000 años dando por saco con la lógica, y no se habían dado cuenta de esto. O sea, no son cosas nada intuitivas. Sería algo así como cuando alguien dice, no quiero trabajar más de esto. No quiero trabajar más de una cosa. ¿Eso significa que sepa de qué va a trabajar?
¿Significa que exista ese otro trabajo? No. Hay que encontrarlo. Y yo en mi libro lo que he planteado son existencias divididas. No existencias, sino existencias divididas, que es más sutil, no lo voy a entrar, ¿vale? Porque requiere ir leyendo con mucho cuidado. Pero cuando escuchéis a Lacan, o lo leáis, pensad que siempre en su cabeza está esta lógica. No hay doble negación, no funciona. No hay universo del discurso. El tapón es la diferencia entre la existencia y el objeto, y el ser hay que tenerlo con mucho cuidado. Las leyes que caen son las que el sujeto tiene que trabajar con otras lógicas de otro tipo para poder responderse subjetivamente. Es decir, ahí donde la ley objetiva no se cumple, el sujeto tendrá que responder con otra lógica, tendrá que responder subjetivamente. Porque el fantasma no deja de ser la respuesta subjetiva con normas y con leyes que el sujeto se da. Es decir, estamos hablando del subjetivismo en el sentido formal, lógico. Que es otra manera de decirlo. Porque si no, volvemos al azar, a la probabilidad. Esto pasó porque, mira, tocaba. No. Hacer alguna pregunta, alguna cosa que os pueda... Porque esto ya sé que es muy nuevo, el resumen es muy peladito, ¿eh? Pero a ver, algo que se os haya movido. En el caso que nos ha traído Vicente, lo primero que habría que separar cuando habla de ella como sujeto, cuando habla de ella como objeto. Primero hay que separar. Más allá de hacer el diagnóstico y, en fin, de orientarse, en fin, que la recibe en el hospital, un diagnóstico más o menos bien hecho le ayudará a colocarse y en el último caso me llegará mejor. Seguro. ¿Vale? Pero cuando entras ya en el caso, ¿dónde está el sujeto dividido ahí? O sujeto muerto, si es que está muerto, no se puede discutir. Yo creo que no, parece que no. ¿Y qué sería como objeto? Por ejemplo, esa equivalencia entre sexualidad e histeria, yo no la acepto. A veces sí y a veces no. Porque demonios, si está en cuestión el ser sexual ya es histeria. El ser sexual está en las paranoias en juego a punta pala. No paran. Y en las melancólicas con el estado maníaco ni te cuento. O sea que, es decir, esta cosa de como se trata de la sexualidad ya es una histeria. Eso es el libro gordo de Petete. Esto no funciona. Seguir la lógica del sujeto, porque cuando el sujeto te lo cuenta, sigue la lógica que se ha construido. Hay que ver si dispone y de qué elementos dispone para poderlo entender. Y si le captas eso, entonces es cuando esas intervenciones que dices, me hacen maravillosas. Y si no captas eso, te rebota todo. Porque es como un médico que confunde una bronquitis vírica con una bacteriana. No, todo eso va bien. Al día siguiente por la mañana, cuando vuelve después de haber pautado la medicación, en vez de estar la otra mejor, está peor. Sí. Es así. Luego, si te confundes en si viene por el lado del sujeto dividido, el problema fuerte, si viene por la sexualidad, porque la sexualidad no es como en Freud en Lacan. La sexualidad es la sexualidad concreta. Lo que Freud es la genitalidad. Es una cosa más.
el sexo, la dificultad del sexo en el humano por estar partidos en dos, invade todo, invade la sexualidad, invade el trabajo, invade los pensamientos, invade la literatura, lo invade todo. Está en todos los sitios. Si alguien te lo trae en la sexualidad, pues ya veremos. Pero eso no asegura un diagnóstico ni de histeria ni de nada. Yo he tenido 2 o 3 paranoicas con una sexualidad, es una cosa, con unos dramas con la sexualidad que para que os cuento. Si de Clerenceau hablo de las psicosis pasionales, fue por algo. O sea, la erotomanía, por ejemplo. Bueno, pero no, la erotomanía, yo le amo, al igual que yo me acuerdo cuando uno ahí en la puerta de la consulta se abría las venas delante de la psiquiatra, porque las cortaba las venas delante, ¿eh? Porque la psiquiatra no la quería atender porque estaba erotomaníaca. Pero es que hay gente que viene directamente con la sexualidad. Yo recuerdo una señora que vino y lo primero que me planteó, yo era un novato entonces y lo entendía a medias, bueno, a cuartos, no sé, medias, a cuartos. Y me dijo, yo quiero que me entren por la vagina. Imagínate que vas a hacer prácticas y te encuentres con esto. Yo pensé, que esta pobre mujer que lo ha hecho. Porque para ella, femenino, entre comillas, era relaciones por la vagina. Y tenía un marido que era un anal de cojones, que no era de cojones, porque además quería que le pusiera a ella un consolador a él. O sea que va activo y pasivo. Hostia, jugaba a los dos lados, del fantasma jugaba a los dos lados. Eso es el nudo de Whittaker, ¿no? El sujeto dividía el objeto, él ya iba dando vueltas. Igual se ponía delante y detrás. El problema era eso, ¿no? El problema es que como era paranoica, eso la volvió loca. ¿Y qué es lo que me pidió? Os lo podéis imaginar, ¿no? No lo imagináis. No podemos. Porque me va a follar por delante. Pero me lo pidió literalmente, se me echó encima, se me desnudó en la consulta, me hizo de todo tipo de seducciones. Y yo le decía, es que esto no es por la vía del acto por donde se resuelve esto. Ahora me imaginaba, está en el ambulatorio y de pronto me llama una auxiliar. Porque había llamado a alguien, no recuerdo muy bien ahora. Y le perdone, salgo a la consulta y voy para arriba. Tardo nada, 7 o 8 minutos en volver a bajar, abro la puerta y me encuentro en un diván que me había puesto en el ambulatorio, pelota picada. Con la cara de seducción que no me han puesto nunca más en mi vida nadie. Entrega absoluta. ¿Y cómo la diagnosticaron en mi Elviche? De histeria. Tenía alucinaciones por las noches. Alucinaciones tenestésicas de sexualidad, que decía que se las enviaba yo, y me dejaba un mensaje en el contestador que yo me encontraba por la mañana. Ya me pasó a privado. Cabrón, las cosas que me haces y que me envías. Llamo a Belviche, que está ingresada. Le cuento al psiquiatra todo eso. Como psicólogo, me va a cagar. ¿Usted qué sabrá de eso? Usted ya sabrá. El que sabía, esto es una histeria, está clarísimo esta cosa de la sexualidad, esto es una histeria, a mí me viene a decir, tonto de las narices. Una paranoia, pero una paranoia súper bien construida. Claro que había pasión, evidentemente, pero que sería lo que de Clerenceau seguramente metería ahí, pero también había eso. Era su ser, como mujer que estaba en juego, desde el principio al final. Claro, cuando le daban al haloperidol, decía que eran ángeles de la China. Entonces no existía el despertar, pues el ángel de la China no lo quería. Lo quería resolver por la vía del acto. Pero ¿qué estaba haciendo? Aparte de meter la sexualidad, lo que estaba haciendo era querer existir
como sujeto por la vía del ser el objeto del otro. ¿Se entiende? Quería ser el objeto del otro. Claro, y en esta mujer negaba ser el objeto de Yahvé hasta que no puede evitar decir que sí, efectivamente lo es. Es el objeto de Yahvé. Claro. De la misma manera que lo que denominaban seducción en este caso, era que saliera desnuda gritando por el pasillo, que no es lo mismo que seducir desde mi punto de vista. No, para nada, no tiene nada de seducción, eso tiene una cosa enloquecida y... Tiene su pregunta, ¿qué demonios es? Pero no una seducción, es una seducción para el que mira. ¿Según qué? Pues a lo mejor hasta le hizo efecto. Pero para ella no, que lo sea para uno que está allí, pues lo sea. Pero no tiene por qué ser para ella una seducción. ¿Cuántas veces los hombres se equivocan con eso? Por ejemplo, cuando una mujer está gozando narcisísticamente de verse bonita y no sé qué, piensa que te lo está haciendo para ti. Anda, que no te llevas un buen castañazo cuando te acercas y te dicen, ande usted. Es decir, no hay que confundirse con eso. Pero, ¿qué es lo que no podía esta mujer hacer? No. Tenía que resolver por la vía del objeto lo que no podía resolver por las vías de las negaciones, que decía yo no quiero, por mucho que dijera yo no quiero esto, no quiero lo otro, no lo podía resolver negando, no alcanzaba la feminidad negando no quiero este tipo de sexualidad. Tenía que meterse como objeto por el medio. ¿Lo veis ahora? Es que en este caso se ve bien. Se tenía que meter como objeto por el medio. Y se metía a tope. Sí, sí. Al principio dudaba entre si era el objeto del demonio o de Yahvé. Cuando tú decías, ¿qué demonios? ¿Qué demonios? Bueno, al final lo resolvió por el lado de Yahvé. Pero, ¿os acordáis de los íncubos y súcubos, los demonios que aparecían por la noche en ciertas mujeres y las poseían? Algunas seguían alucinaciones hipnopómpicas o hipnogógicas, que llamamos así cuando estás medio dormido, pero no todas. Yo tuve una paciente que la violaban todas las noches, le violaba todas las noches un íncubo, un demonio. Notaba la presión, le decía, pero eso es el momento de despertarse. No, eso duraba un montón de tiempo. Acabó enloquecida y ingresada. Me acordaba por lo que tú decías, que demonios, ¿no? Sí, unos cuantos. Pero, es decir, no sabemos mucho sobre esto, y por eso hay que pontificar lo menos posible, ¿no? Pero cuando alguien en análisis quiere resolver el tema por la vía de la lógica normal, no se resuelve. Necesita siempre recurrir, y Lacan se escucha muy bien y se lee muy bien, al objeto para encontrar la manera de sostener aquello que no ha podido sostener con las negaciones. Estaba buscando quién decía aquello de que, no sé si era el propio Sócrates, quiero decir que esta historia viene de lejos, será por algo. No sé si era el propio Sócrates o alguien que lo utilizaba como ejemplo, porque él hablaba de la inmortalidad del alma y no sé qué, de que todos los hombres fueran mortales no implicara que Sócrates lo fuera. Exactamente. Era un clásico, no sé. Sí. Pero bueno, todos se han muerto, pero igual yo no. Claro. Fijaros la diferencia de cómo trabaja la ley del padre, Freud,
le añade al inconsciente el complejo de Edipo, metiendo una ley, una lógica. Y Lacan no lo trabaja igual. ¿Cómo lo trabaja? En vez de decir que para salir del goce fálico tiene que existir uno que no está en el goce fálico, en la lógica normal, ¿qué dice? Hay uno que está fuera de la función fálica, para el cual ni es verdadero ni es falso. Está fuera. No es el mismo el Edipo freudiano que la función fálica en Lacan, ¿eh? Para nada, ¿eh? Porque Freud coloca a uno, que es el padre real, que lo coloca el que no cumple la ley. Todos cumplen la ley fálica y hay uno que no. Luego existe uno que no. Lacan no dice, existe uno para el cual no está definida la ley. No es lo mismo no cumplirla que no estar definida. ¿Veis la diferencia? Ahí está el intuicionismo detrás. Por eso yo, ¿qué he hecho? No usar las fórmulas lógicas matemáticas estándar, que lo hace él, y luego dice que no tiene ningún valor en matemáticas. Es que le encantaba enredar la troca, ¿eh? A este hombre le encantaba enredar la troca, ¿eh? Bueno, entonces, no es decir, es la excepción. No. Pero la excepción a la función, no la excepción a la norma. Es la excepción a la función. El padre freudiano es uno para el cual la ley no aplica, existe uno para el cual la ley no aplica. Luego se cumpliría la tesis de la ley formal y no la ley intuicionista, que dice que no. Y además, no solamente eso, sino que luego después de ahí saca la ley él, la ley de los hermanos. Se monta un mito. Por eso Lacan dice que el Edipo freudiano es un mito. Bueno, la primera manera de decir el mito es de abordar un real que uno no sabe cómo hacerlo. Vale. En cambio, el que dice, no, hay uno, existe uno, ese sí existe. Existe uno para el cual la función fálica no está definida, es decir, está fuera de la función fálica, ni sí ni no. No es lo mismo. Ahí esta pista se la da el intuicionismo. Negar el todo no dice que exista uno. ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que hay? Hay uno que se lo mira desde fuera, que es en el fondo lo mismo que explicó luego con su escuela, cuando decía aquello de que tenía que haber los no analistas en su escuela. Y yo decía, porque estaban los que eran analistas, estaban en la escuela, y los que no eran analistas estaban fuera de la escuela. Evidente, ¿no? Como no son médicos, están en el colegio de médicos, y los que no están. No, estaba el que no era médico ni analista, pero estaba dentro. Eran los que no les aplicaban las normas que aplicaban para los otros. No las cumplían o no las cumplían. ¿Veis la diferencia entre cumplirlas o no cumplirlas? Es que a mí no me toca. Yo estoy fuera de esa función. Eso, la pista la da el intuicionismo. Pasa que luego Lacan, en vez de recogerlo lógicamente por el intuicionismo, se va a buscar la definición de función en matemáticas y utiliza lo que se llama los puntos singulares. Vale, tío, muy bien, lo hizo así. Vale. Pero que son aquellos a los que no se les puede definir. Normalmente porque la definición de la función les da un infinito y entonces se va a la mierda. ¿Vale? Pero eso ya es matemáticas. El problema es que ese no tiene definición. La función no le dice del conjunto A al B cómo pasar, quién le toca. Es cuando uno dice, han repartido los diplomas, los aprobados y los suspensos. Y por ahí uno dice, ¿y yo estoy aprobado o suspenso? No, dice, usted no tiene examen. Usted no se ha examinado. Luego no está aprobado ni se ha suspendido. Se pone no presentado. Evidentemente, en este caso, es un poco de un ejemplo traído porque si no presentado, es que está suspendido, claro. A mí me pasó una anécdota cuando estudiaba ingeniería, que es que dieron las notas de física en primero. Y bueno, el tío empezó dando las notas buenas.
los mejores. Ya cuando íbamos por el 6 y no me había nombrado, yo que era el mejor en física en el instituto, ya empecé a estar mosca. Cuando van al 4 y no me han nombrado, digo, este ha perdido el examen. Cuando llega al 2, yo desesperado. Y al final me nombra, dice. Y luego está el peor examen de física que he visto a lo largo de mi vida como profesor. Tenía unos 50 y pico. Y da mi nombre. Hombre, mi narcisismo quedó seriamente dañado. Y es porque había confundido, y sin darme cuenta, porque me lo había estudiado corriendo y deprisa pensando que yo era más listo de lo que soy, y me había olvidado de los vectores, lo había hecho todo escala sin tener en cuenta las direcciones, era todo un puto delirio de arriba a abajo mi examen, todo un delirio. Y el tío que dijo, ole los cojones de este. O sea, había aplanado todas las direcciones, todos los vectores. Y dijo, me tuvo 6 meses, cuando me volví a examinar me temblaba la mano. ¿Eh? ¿Qué era? En algún sentido, yo pensaba que estaba excluido, para mí no aplicaba. ¿Qué dije yo? Se ha perdido mi examen. Para mí no aplica. Anota. ¿Me entendéis? Esta es la diferencia. Sí que aplicaba, al final me la encontré. Era un 0 redondo. ¿No? Redondo. Y además, fue cruel, que dijo el peor examen que he visto en mi vida. Fue muy cruel. Esta es la lógica del intuicionismo. No se cumple, que si no todos cumplen un predicado, hay uno que no lo cumple, que existe uno que no. No tiene por qué existir. No existe el Padre Real, a ver si lo entendemos. Yo te voy a hacer una pregunta a propósito de esto. Porque si existiera un Padre en lo real, solucionado. De hecho, el encuentro con un Padre en lo real a los psicóticos los vuelve locos. Porque el Padre en lo real, ¿qué ves el Padre en lo real? Los espermatozoides, pues sí. O vale. Vale. Sí, ¿tiene algo que ver todo esto? Porque el intuicionismo viene desde hace mucho tiempo y no es exactamente intuición. No sé por qué lo llamaron intuicionismo. Yo es mejor llamar el constructivismo. Sí, por eso. Pero bueno, ¿tiene algo que ver con que uno no se sienta hombre, no implica que se sienta mujer? Totalmente. Es decir, El sexo fluido, el género fluido. es un paso más del intuicionismo eso. Es decir, porque eso es diferenciar entre la negación y el antónimo. Es decir, ¿no? Pasa que a veces pasamos al antónimo, hombre-mujer, si no es hombre, es mujer. No, si no es hombre, no es hombre. Punto. Sería el no binario. El no binario. Pero es que, claro, pero el antónimo es algo que en la lógica no existe. Solo existe en la lógica fusiva. Diferencian la negación del antónimo. Entonces, la lógica normal, la negación y el antónimo los asimila. Pero en la vida real, cuando a un tío le dices, tú no eres un hombre, no entiende que es una mujer. Entiende que es un mierdecilla. Que no es exactamente lo mismo. Yo creo que ahora se van viendo casos y vamos tratando casos. Tengo un par, por suerte todavía no han hecho chavales jóvenes, chicas, en concreto jóvenes, ahora se da más en chicas, que varios vienen con el tema de yo no soy una chica y ahí nos quedamos. Quiero decir, que no le digo, bueno, ellas vienen con la cosa de soy un chico. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el principio. No eres chica. No eres chica, ahí. Y ahí están. Interesante porque da juego, ¿no? Y además ellos no se sienten mal en ese sentido. Quiero decir que vale, sí, es eso. Es un paso más todavía. Es un paso más potente. Que es la única manera de entrar ahí, creo, que entrar
como elefante en cacharrería diciendo tu sexo no sé qué, o si no eres chica, entonces, bueno, entrar a lo bruto, obligando a decidir. Porque como si existiera, cuidado, mucha gente, sobre todo muchos analistas, han confundido las fórmulas de la sexuación con las fórmulas de la identidad sexual. Claro. No son la identidad sexual, son formas de goce. Identidad sexual son identificaciones. Además, entonces, si van más o menos bien acompañadas con las formas de goce, pues parece que la cosa va mejor, pero pueden ir por otro lado. La identidad sexual es otra cosa. Son las identificaciones del sujeto sexual. ¿Que tiene que ver la fórmula de goce en la que se ha instalado? Pues claro. Pues claro que tiene que ver. Pero no, identidad sexual es otra cosa. Pero es un paso más que el intuicionismo. Porque eso es para la función fálica. Pero hay función fálica gracias a que Lacan leyó el intuicionismo. Si no, no lo hubiera podido formalizar. No se le hubiera ocurrido la manera de formalizarlo. Yo cuando abrí en la lógica del fantasma y me sale tal tío con las fórmulas, con las leyes de Morgan, digo, este hombre cuando duerme. Que pintaban en el psicoanálisis las leyes de Morgan. Hasta que me di cuenta que ya algo había captado que toda su obra es lógica. Toda. Desde el principio hasta el final. O es lógica, o es topológica, o es geométrica, y con el aderezo filosófico, dándole la vuelta al discurso filosófico, pero con el argumento filosófico. Todo. Bueno, leyó mucho Spinoza, ¿no? Y Spinoza practicaba cosas parecidas. No sé, primero, ¿no? Claro, ok. ¿Este cómo se llama? Este es un libro de ejercicios de... Lo compré en Perpiñán hace 20 años, 25, yo qué sé. Y nada, me leí las 3 primeras selecciones, la cuarta y la quinta, en la sexta empieza a patinar. Pero es que no nos interesa más. No nos interesa más. Es entender. Os enviaré el otro, ahora me he acordado que es otro artículo, que este está en castellano, el intuicionismo, el formalismo. ¿Vale? Siempre tened en cuenta que no hay objetos, solo hay predicados que son los significantes. Y que no hay objeto, es decir, que no hay universo del discurso, con lo cual la cosa se cierra sobre sí misma. Y negar un significante no te envía a ningún objeto, a ningún otro objeto, a ninguna otra verdad. Simplemente lo has negado. Fijaros que Freud introduce la negación, porque para explicar la Verneinung, la denegación, primero introduce la negación. Y no hay que confundir nunca la negación con la denegación, que es la traducción más correcta de Verneinung. Lacan introduce cierto implicador. Freud introduce la fase fálica. Y Lacan introduce el Edipo. Y Lacan introduce la lógica de la sexuación. Freud introduce un poco la idea de fantasma, que después Melanie Klein y Abraham y toda la línea desarrollan con potencia, y él la lógica del fantasma. Es decir, toda su obra, desde el principio hasta el final, está hecha leyendo a los lógicos.
¿Y por qué lee más a los lógicos? A los lógicos matemáticos, porque la lógica entra en potencia cuando se escribe. Matemático quiere decir cuando la escriben. Pero cuando la escriben se dan cuenta de las paradojas. Porque la lógica es el puente entre el lenguaje y las matemáticas. Es el puente con lo real. Está ahí, en el medio. Y la lógica, o las lógicas que son normales, sin principio de axioma de identidad, más de Lacan, que jamás lo utiliza, evidentemente, pueden funcionarnos porque las matemáticas es absolutamente necesario que cumplan el axioma de identidad, que una cosa sea igual a otra. Y en psicoanálisis, el significante nunca es igual a otro. Justamente se define por ser la diferencia con otro. Es la diferencia pura. Con lo cual, las matemáticas hay que usarlas con mucho cuidado. O sea, en psicoanálisis no hay identidad, hay identificación. Es otra cosa. Exactamente lo mismo. Nosotros no decimos este es igual que aquel, decimos se ha identificado con. Parcialmente, se ha identificado con, sea imaginariamente, sea simbólicamente. Y curiosamente, de los primeros seminarios de Lacan, el único que no ha sacado Miller es el de la identificación. Que el único seminario de los primeros de Lacan que no ha sacado Miller es el de la identificación. ¿Y sabéis por qué no lo sacan? Porque cuestiona toda su teoría. No puede, con el seminario de la identificación se lo ha atascado, claro. No hay identidad. O sea, cuando hablamos de la identidad sexual, es una manera de hablar. Pero es con quién se identifica usted. ¿Y con qué te encuentras? Con que simbólicamente se ha identificado una cosa, imaginariamente se ha identificado con otra, su forma de gozar a veces es otra, y te viene un sujeto absolutamente raro, porque no viene sincronizado. Claro, estamos acostumbrados a los neuróticos sincronizados. En mi época primera, los neuróticos venían sincronizados. Pero es que ahora no. Cada uno viene con su forma de gozar distinta. A lo mejor de la identidad. Y cuando le pides, si es que se le pide, fijaros, por ejemplo, dice, yo no soy chica. Luego eres chico. No ser chica sería ser chico. No. Hoy su identificación es un fragmento que presenté en las jornadas. Bueno, no sé si tú, Norberto, sí que estabas. Y tú, Ana, también. Un fragmento muy cortito. Que se había identificado imaginariamente a un padre que tenía sujeta a su hija, y sujeta bailando en plena pandemia. Y yo le rompí me salió así, le rompí esa cuestión de que si no me siento chica, por una serie de razones que no explicaré, soy un chico, entonces me explicó esta escena. Tiene 14 añitos, es jovencita, le dije, vale, entonces tú, en realidad, porque me decía, ¿quieres ser niño o padre? Se le rompió. Es que la cosa es más complicada. Claro, es más complicada, hombre. Se le rompió y ahora estás, sí, ahora, bueno, empezó a darle vueltas al tema del padre, todo este asunto. Pero bueno, no era necesariamente y el rechazo al cuerpo femenino. Entonces, bueno, ahí está, con eso, ¿no? Pero bueno, es un caso de los muchos que se van viendo ahora. No me siento mujer, luego soy un hombre.
Espera, no corremos tanto. No, pero es que, es que el problema es que sí corren, porque a partir de los 16 pueden decidir hormonarse. Bueno, ahí tenemos el problema de que nuestra palabra vale en lo social bastante poco en este momento. Efectivamente. Y también vale, en general vale poco por las tonterías que se dicen. También. Hay que tener cuidado lo que se dice. Porque queremos transmitir otra lógica a los que tienen una lógica de otro tipo. Es decir, es como cuando los científicos se hubieran empeñado en que aceptara la ciencia la religión. La religión no la ha aceptado nunca. La ha manejado como ha podido, pero no la ha aceptado nunca. Porque tienen otra manera de funcionar. Pues nosotros nos hacen lo mismo. Pero ¿qué pasa? La ciencia la salvaron los militares. Y a nosotros no tenemos nadie que nos quiera salvar de momento. Podemos, parece que lo intentó en un momento determinado con el significante, pero fíjate cómo han acabado. Lo que quería transmitiros es que entendáis que esto no es anecdótico ni es añadido, esto es central en la obra lacaniana. Es el esqueleto. Sí. Importante. Una pregunta. Perdón. Sí, nada. En el caso entonces que has explicado, Vicente, en el caso... delirio, ¿qué sería? En el caso que has comentado, sí. bueno, el delirio, ¿no? El delirio de esta chica sería como una manera de buscar su ser. Yo creo que estaba más desorganizada que delirando, que duraba lo que duraba. No era un delirio estabilizado, estaba intentando estabilizarse de algún modo. Por eso lo llamaban bufés delirantes, o ahora se le llama psicosis... Episodio breve se llama. Episodio breve. Sí. Bueno, en realidad parece que se va organizando hacia un trastorno bipolar añadido a una psicosis, o sea, lo que se llama esquizoafectivo bipolar. Parecería, ¿eh? Bueno, no tengo ni idea por lo que hay aquí, ¿eh? Pero como también la neurosis, toda psicosis se va construyendo. En este caso se va construyendo, parece, hacia allá. Es que un desorganizado no es un delirio. No, es que no sabes lo que es. O sea, es una locura, ¿vale? Ahí sí que vale cierta, es una locura. Ahora, histérica... Es decir, cuando no hay una norma añadida a la significación, hoy no vamos a entrar en eso, que es la ley del Padre, en el nombre del Padre simbólico, la ley del Padre, la razón fálica, si queréis llamarlo de alguna manera, el inconsciente funciona así. Claro. Es que el inconsciente funciona así. Sí, una ensalada de ideas. Es una ensalada. Metáforas y metonimias. Y dale. Hasta que al final se va aposentando y tal, cuando vuelve a casa de los padres, parece ser. Y lo que va generando parecería si ahora lo tuviéramos que llamar, un trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. Parecería. Justamente este tipo de pacientes, cuando entran en análisis de alguna manera, poco a poco, ¿qué van haciendo? Encontrando sus normas, su normativa y su pauta, y entonces van estructurando todo eso de otra manera. Sí. Pero de entrada, el inconsciente freudiano es corta y pega. Quito uno, sustituyo por otro. Quito uno, sustituyo por un grupo. Antonimia. ¿Vale? Estos son uno de los criterios básicos cuando tienes que hacer un diagnóstico de esquizofrenia, que es el pensamiento desorganizado, que tampoco queda tan claro, se está cuestionando, porque
necesitas 6 meses de pensamiento desorganizado. Muchos meses son eso, ¿no? Muchos meses. Te acaba organizándose un poco. No lo sé, lo de pensamiento desorganizado. Quizás la vida la tienen desorganizada, pobres, pero el pensamiento se organiza un poco antes. Pero bueno, es lo que se llama pensamiento desorganizado. Pero al comienzo. Sí, sí, tiene que ser es al comienzo. Ok. Luego se tranquilizan un poquito. La gran mayoría de locuras que se describen antes de la aparición de los antipsicóticos creo que eran debidos al efecto de los manicomios. Porque, claro, el tratamiento, Acabo de enloquecerlos. el tratamiento no ayudaba mucho a organizar nada. Claro, porque querían introducir la razón. Claro, claro. Es decir, por ejemplo, cuando te traen niños, ¿cuál es el primer problema? Que los padres vienen con la razón. Es que el niño tendría que hacer esto, tendría que hacer aquello, y a lo mejor no dicen ninguna barbaridad. Y, vale, muy bien. ¿Lo hace? No, vale. Vamos a ver por qué. ¿No? Es decir, porque lo que Lacan llamaba la astucia de la razón, que es cuando no está, cuando se dice que está desorganizado, sería el inverso de esto, es que la razón simplemente es un conjunto de herramientas al servicio de. Se utiliza para cualquier cosa. Sí. Es como los huevos, la harina y el azúcar. En todos los pasteles está. Son las herramientas, la razón. Montar una sociedad basada en la razón, o una familia basada en la razón, no. ¿En qué la basó Lacan? En el deseo. Basar en la razón una sociedad equivaldría, pues, que degeneró un poquito al final, parece ser, al nazismo, que se apoyaba en una de las corrientes científicas más importantes y más modernas de la época, que era el eugenismo, apoyado en el darwinismo. Eran los modernos los nazis. Claro, por eso enganchó también bastante. Y volverá. Y volverá. Bueno, tal como va el asunto. Cuidado con la razón, justifica todo. Oye, si no hay alimento suficiente en la tierra, oye, no sé, hay que hacer alguna cosa. Como la tierra no puede crecer... Pues nos comemos a los chinos, que hay muchos y hay tiempo. Pero el problema es que los chinos no se van a dejar comer, de hecho están dispuestos a comerse a nosotros. Y esto ha sido a lo largo de la historia, es decir, la razón práctica, no solamente la razón teórica, sino la razón práctica, es tremenda. Ya lo decía Goya, ¿no? Los sueños de la razón producen monstruos. Exactamente. Sí, sí, es verdad. Es decir, pero cuidado, volvemos al intuicionismo. Negar la razón no nos trae el deseo. La sin razón tampoco funciona. Y ahí es donde entra el objeto. ¿Qué le pasaba a la buena señora? Que tenía el objeto que no lo encontraba. De hecho, lo llevaba dentro por el cuerpo y lo iba enseñando por lo visto por ahí, por los pasillos. Al final sí lo encontró porque estaba embarazada, según ella. Por fin, lo metió dentro. Que fue cuando se estabilizó. Como dice Freud, cuando uno se mete el objeto dentro, normalmente a base de comer, entonces se hace melancólico o se hace bipolar, pero se estabiliza. Lo peor es el objeto suelto. Y en eso los esquizos tienen ventaja, porque como les persigue, en el fondo no están agarrados con él, pero él sí los tiene agarrados a ellos. Con lo cual, el objeto no está tan lejos. El bipolar lo que teme es el vacío. Es decir, esta lógica, fijaros cómo aplica en muchos casos de no por negar no sé qué nos va a venir la cuestión. Vamos a... No se trata de la razón, entonces la sin razón. No. Es la otra razón. Y es una razón en falta y castrada. Esto, toda la obra de Lacan es esto. Todo, no para de hacer esto. No para. O sea, Lacan
al principio no era muy freudiano, ¿eh? Al final sí, pero le da la vuelta. Hay dos críticas severas a Freud. Una, sus amores con la verdad. Porque Freud creía que el psicoanálisis podría ser una ciencia. Algo que diría una verdad sobre lo real. Para nada. Y la segunda crítica es, en el fondo, su antropología familiar, que al final pacta los 5 anillos, cosa que él hace exactamente igual y le deja la escuela al yerno, o sea que a ver, hace lo mismo, porque los imposibles son imposibles. ¿Vale? Pero fijaros como el darle la vuelta al argumento, negarlo, no funciona. Esto es fundamental. Bueno, así lo dejamos aquí, ¿vale? Os mandaré el texto ese en castellano que creo que lo explica mejor que esto. Yo os he mandado esto porque, hostia, yo lo envío, mira, si les sirve de algo bien. Vale, gracias. A ver si el traductor funciona, ¿no? El traductor automático. La próxima reunión, por cierto, nos tenemos que disculpar porque nos saltamos la reunión de enero. Lo dijimos a la gente.